Importancia de la selección y de seleccionar bien nuestra vaquillona. El trabajo sobre estas categorías, chicos, es fundamental para nosotros, tanto veterinarios o tecnistas o ingenieros agrónomos que están en esta actividad, principalmente porque las terneras estas que nosotros comenzamos a seleccionar de este son los futuros vientres. Son los futuros vientres de nuestros rodeos, son las madres que en teoría en rodeos bien manejados generalmente van a estar entre 8 y 10 años mínimo en nuestro campo. Entonces, muy importante la selección y la atención en este trabajo que es uno de los trabajos más importantes que tenemos, ¿no es cierto?, en nuestros rodeos de cría. Estas vacas, con el andar del tiempo, el objetivo que uno persigue, es que nos dé la mayor cantidad de terneros posible en su vida productiva. Esto es importante, ya que eso, ¿no es cierto?, marca toda la eficiencia que puede tener un rodeo en su vida futura. Entonces, en la selección de estas terneras, ¿no es cierto?, que es el primer paso, ellas van a ser madres, y esas madres nos deben dar, en principio, ternero fuerte y lo más pesado posible, siempre y cuando considerando que haya condiciones ambientales y de manejo normales en nuestros rodeos. Ahí les tiro alguna foto como para que ustedes vayan observando qué son nuestras madres futuras. Esta fue una madre futura de alguien. Sin duda, se ve que no es una vaca que sea demasiado vieja, pero si ustedes la ven, ella es muy simple, digamos, en todo su ser. No es lo mismo, no lo ayuda mucho la imagen a la vaca blanca esta, pero esta vaca, si ustedes ven las caravanas, esta es una caravana 0, esta es una caravana 0 adelante, tiene la misma edad. Ya están estas vacas, son unas vacas de descarte, pero ustedes miren cómo llega esta vaca y cómo llegó ella. Sin duda que ella no nos dio el ternero que nosotros estábamos buscando. Entonces, es importante trabajar en este futuro vientre. Con el mismo ejemplo, como para que ustedes visualicen, estas son dos vacas jóvenes, son vacas de primer parto que ya destetaron, pero miren las condiciones corporales y cómo se encuentra esa vaca. Sin duda que esa vaca joven, que viene de una selección de ternera y de vaquillona, tiene una vida futura asegurada. Y lo más seguro que en su periodo que yo les contaba, que seguramente iba a tener que tener 8 o 10 años apuntando a una vaca de ese tipo, estas vacas llegan. Lo mismo que esto, digamos, son todas vaquillonas que están apuntadas para ser vientres. ¿Cuáles son los puntos críticos que tenemos que tener en cuenta nosotros en el momento de la selección y en el primer trabajo que hacemos cuando se desteta nuestro rodeo? Aquí hablamos siempre considerando, yo le estoy contando todo esto, con rodeos que son propios, o sea, donde yo elijo mi propia ternera. No le pongamos el ruido por ahí de que tengo que armar campo, donde tengo que buscar vaquillona o ternera compra. Así que aquí vamos a hablar sobre casos prácticos y que me tocan manejar y que me han tocado manejar con rodeos de reposición propia. Es fundamental la edad del animal, la edad de ese ternero. En la naturaleza de nuestro rodeo generalmente, las apariciones son octubre, noviembre y diciembre. Yo tenía un viejo profesor de la facultad que todavía vive, que es muy buen profesional y que me quedó grabado, que me decían, los terneros en el norte cumplen año en noviembre, ahí hay que soplarle la velita. Por eso es muy importante trabajar sobre las edades. Generalmente, los terneros en nuestro rodeo, los de octubre, noviembre son los cabeza y cuerpo, o generalmente los cabeza.
son los que le están sacando 1 o 2 meses a sus otros hermanos. Y generalmente también en rodeos bien trabajados son de vacas muy fértiles, ¿no es cierto? Hablando de que nunca se perdona una falla de vacía en estos rodeos. Entonces nosotros, comenzando a trabajar sobre grupos de terneras que tengan la edad adecuada y el peso y desarrollo acorde a su condición corporal, el tercer punto que me fijo es el fenotípico, que sean correctos, que sean estructuralmente adecuados y que sean adaptados a nuestra zona. Es fundamental estos 3 puntos. Esto hacen que el futuro de esta madre comience a ser definido. ¿A dónde va el ejemplo aquí, chicos, sobre todo de edad y peso? Muchas veces comenzamos a trabajar o hay una selección que únicamente es fenotípica, se comienza al revés. Comenzamos, qué bonita la ternera, pero resulta que esta ternera bonita es una ternera que es cola de parición, o sea que generalmente ella nace en diciembre, si es que ustedes toman el trimestre este que le estaba acotando general de parición en el NOA, entonces no son las que tienen la mejor edad y no son las que tienen el mejor peso y desarrollo. Ahora, fenotípicamente son las más correctas, sí, pero se tienen que aunar los 3 puntos para que yo haga una buena selección de mi vaquillona de reposición o ternera. Entonces, en la práctica yo lo llevo y lo realizo de la siguiente forma. Yo le pido a mi gente, a los puesteros que me toca, que me separen las terneras que son cabeza de parición. Después que me separo las terneras que son cabeza de parición, a la cabeza de parición, en el caso mío, es muy concentrado en octubre. Entonces, entre octubre y la mitad de noviembre yo tengo mi cabeza de parición. Le pido a mi gente que separe la ternera esa con una identificación especial que yo le hago que es sencilla. Ellos me separan. Una vez que yo tengo separado por edad, hago balanza. Y yo le pido que me separen de 170 a 180 kilos para arriba. Todo lo que pese menos de eso, que me lo saquen. Entonces comienzo a armar un grupo muy definido. Y al final trabajo sobre el fenotipo, donde yo no dejo, creo que he puesto unas imágenes aquí, donde yo no dejo cierto tipo de animales. Aquí está exacerbado, esto no es una ternera, pero le quería poner como para que ustedes vean, compararle ese tipo de animal que puede haber cubierto todo lo que yo le pedía, que tenga edad, ¿no es cierto? Y que tenga peso. Pero ahora sí lo que es el fenotipo o el biotipo no es lo que yo quiero. Ustedes miren, de delgadita esas canillas, las costillas muy chiquititas, bueno, ni hablar que está con una condición corporal mala. Contra esta, que ha cubierto todos los requerimientos que yo pedía. Tenía la edad porque era cabeza, tenía el peso y cumple con el fenotipo. Entonces ahí he hecho el primer trabajo de selección de mi ternera. No vamos a hablar mucho de cantidades y porcentajes porque no es el objetivo, sino creo que el objetivo aquí es un poquito más ver cómo deben trabajar y qué es lo que deben buscar. Daniel, ¿vos aquí hay una pregunta. Bien? Sí, se escucha bien. Una pregunta bien. Sí. Hay una pregunta. Primero, ¿qué importancia o si importa la condición corporal y cuál sería la condición corporal mínima de Milce? Sí, generalmente en esta categoría, en lo que son terneros y terneras, las condiciones corporales no se trabaja o no se menciona la condición corporal en categorías como las terneras recién destetadas. Este da la impresión que tiene un desarrollo espectacular. Entonces, las condiciones corporales aquí en el destete en particular, si lo tomamos del 1 al 10 y tomamos el ideal, seguramente vamos a estar hablando de una condición corporal
entre 6 y 7, que tendría que estar acorde a los 170, 180 kilos. Como le digo, generalmente en lo que es destete o terneras, no hablamos en la jerga nuestra de condición corporal, ahí siempre hablamos de peso. En las categorías de recría, la mayoría de las veces hablamos de peso. ¿Está aclarada ahí la pregunta, Daniel? Sí, creo que sí, ya que responde a Milce, pero me parece que sí. Sí, sí. Listo. Emilce, ¿cómo estás? ¿Vos habías preguntado? Y yo había preguntado. Bien, perfecto, perfecto. Está claro, entonces, generalmente en esta categoría hablamos de peso. Los pesos están muy de la mano de condición corporal, es verdad, pero no tenemos el idioma de condición corporal. La condición corporal la tenemos, ¿no es cierto?, a partir del primer servicio, donde prácticamente llega a peso adulto, ahí hablamos con el idioma de condición corporal. Pero si vos querés tener un parámetro, es lo que te decía. Listo. Sí. Seguimos, Daniel. Dale. Bien. Si bien aquí hablamos de selección, ya vamos a ver un poquito de nutrición que se mete en algunos temas en el medio. Una vez que yo he seleccionado esa ternera, que se transforma en la vaquillona de uno, o la vaquilloncita, o la vaquilla, tiene todo un proceso de nutricional en el medio que lo vamos a ver un poquito más adelante. Cumpliendo todos esos puntos, ¿no es cierto?, llegamos a su posterior servicio. Y ahí hay puntos críticos también para tener en cuenta. Peso y desarrollo corporal. Aquí comienza a aparecer un poquito lo que preguntaba Emilce, si bien no es condición corporal, pero es peso y desarrollo. Debe tener un desarrollo acorde, porque muchas veces llegan en peso, dependiendo del sistema que se la haya recriado. Pueden ser sistemas muy, muy intensivos, pero no cumplen el desarrollo corporal. Ahí hacemos otro trabajito que es repasar lo que es el biotipo. Que sea correcto, que sea acorde, que sea femenino, según lo que yo estoy buscando en los campos. Pero debe tener, digamos, un repaso. O sea que en los procesos que se van cumpliendo, voy haciendo estos trabajos. Ahí nosotros, como trabajamos también con razas índicas sobre todo, ya sea masificadas, en nuestro norte tenemos las razas cruzas entre índica y británica, que son Bradford y Brangus, que son las más populares. En el caso particular mío, yo trabajo mucho sobre temperamento, porque eso posteriormente puede traer algunos problemitas de manejo, sobre todo con la gente. No hay que confundir que sean temperamentales y que sean buenas madres. No va por ahí. Hay vacas que son muy malas y que no son buenas madres. Y hay vacas que tienen carácter y defienden su ternero, eso es otra cosa. Pero en la preselección, antes de que ellas sean madres, yo siempre hago ese paso. Hago un peso a determinar, que ya vamos a ver los pesos, eso según los sistemas de recría que tengan, que esté acorde al desarrollo corporal. Repaso el biotipo. Tengo en cuenta el temperamento. Si hay algunas que son muy malas, con ese temperamento demasiado arisco, que golpea todo, que quiere saltar, que lo torea, digamos, los caballos, esas generalmente se van afuera. Y después el trabajo fundamental, que es de todo el sector trabajando como grupo, sector veterinario, donde tomamos todo lo que es el tamaño y desarrollo del canal de parto y hacemos una revisión genital. Es muy importante para nosotros los ingenieros, en el caso mío, de apoyarnos como grupo de trabajo en los veterinarios. Por ahí hay una vieja escuela donde había un
no un enfrentamiento, pero donde no había mucha comunicación. Hoy eso cambió, digamos. Entonces sí o sí se trabaja en grupo de trabajo con cosas, cada uno con su tarea definida. Estos dos puntos de aquí abajo que tienen tamaño, tienen un montón de otros parámetros que son mucho más veterinarios. Yo no lo quería ahondar tanto, que posiblemente para algunos de ustedes sí les sirva. Cualquier cosa después por privado se lo puede conversar. Pero estos dos puntos son importantísimos, trabajar junto con el sector veterinario sí o sí. ¿Mm? Entonces, sí, Ingeniero, Daniel. aquí Ignacio pregunta si el peso también va a depender de la raza, el peso a tener en cuenta. El peso va a depender de la raza, sí señor, y va a depender del tamaño corporal. Antiguamente había un término que se llamaba frame, ya no se lo usa, a mí no me gusta, pero depende mucho ese peso del tamaño corporal y de la raza. ¿Por qué? Porque dentro de las mismas razas tienen diferentes tamaños corporales. ¿Mm? Pero el peso lo define la raza y el tamaño corporal, es correcto. ¿Está aclarada esa pregunta? Sí, perfecto. Bien, Responde Ignacio. bien, Ignacio. Entonces, teniendo en cuenta todos esos parámetros, ¿no es cierto? Aquí comienzan las otras preguntas, que es, ¿cuál es la edad al primer servicio? Que eso depende mucho, mucho de los sistemas, pero no importa cuál fuera el sistema, al sistema, ¿no es cierto? Debemos respetar ciertas cosas, porque si no forzamos la naturaleza. Deben estar maduras reproductivamente, que en el punto anterior, donde dice revisión genital, ese punto lo marca el veterinario metiendo la mano y haciendo sus observaciones. O sea que ella, más allá de la edad, porque yo puedo tener razas y edades que entran en la pubertad antes o después, entonces yo fijo los tiempos, pero eso no significa que ellas estén, o sea, deben estar maduras, deben contar con un balance positivo. ¿A qué le llamamos balance positivo? A que nutricionalmente, ¿no es cierto? Ya sea si es un sistema pastoril como el campo o si es un sistema intensivo donde están encerradas y con dieta, ¿no es cierto? Permita que ella comience su ciclo. Eso es muy, muy importante. Tenemos que tener en cuenta que con la teoría nosotros nos dice que como mínimo deben tener 2/3 del peso adulto. Eso la bibliografía lo dice así. A mí en lo particular, cuando trabajo y yo hago la selección de mi vaquillona, yo lo pongo más alta a la vara esa. Yo trabajo en un 75%. ¿Por qué? Porque los sistemas donde nosotros trabajamos generalmente en el norte son muy, muy, muy rústicos y muy difíciles. Entonces, ante la mínima problemática, con el 2/3 del peso, que el 2/3 del peso debemos estar hablando más o menos de un 67%, 68%, si en su posterior vida, sobre todo en la cercanía al primer parto o posterior y cerca al primer parto también pasa algo, estas vacas jóvenes se caen muy mucho. Ahí donde sí ese puntito de condición corporal o 1 o 2 puntos juegan. Entonces yo prefiero trabajar con un abanico más grande de población en su peso. Para que ustedes tengan una idea, siempre, digamos, yo estoy trabajando y pongo la varita un poco más arriba. En el caso mío, por el tamaño corporal, como tengo los rodeos, estoy hablando que pesan generalmente 340 kilos mínimo para entrar a servicio. Importante con todo esto es ajustar bien el plan sanitario. Es importante tanto la selección, la nutrición, como el plan sanitario que estemos trabajando.
obviamente los planes sanitarios siempre van de la mano de los profesionales veterinarios, de los médicos veterinarios. Yo no sé si hay algún chico que sea ingeniero y esté escuchando, por más de que uno con los años y la experiencia va agarrando y tiene conocimiento de nuestra zona, no debemos dejar de apoyarnos los médicos veterinarios en estos planes sanitarios, aunque sean conocidos y sean sabidos de la zona. ¿Mm? Vamos bien, Daniel, ninguna pregunta, ¿no? No, por ahora no. Daniel Rato le manda saludos. Qué gusto escucharlo, mi amigo Daniel querido. Seguimos entonces. Dale. Aquí le muestro un ejemplo de lo importante que es y cómo impacta esa cobertura, entre comillas, que ustedes me escuchaban decir que yo, el peso adulto, ¿no es cierto? O lo tomo a la vaquillona que tiene que entrar al servicio con el 75% del peso adulto. Y aquí un poco el ejemplo de ver que a medida que yo me arrimo más a ese peso adulto, no hablemos de tanto después de la edad con los distintos tipos de servicios. Ustedes aquí se pueden fijar, miren el preservicio. Tengo una vaquillona de 270 y tengo una vaquillona de 310. Ahí está el peso al primer parto, cómo llegan ellos. El peso del ternero al nacimiento. Miren las dificultades que tuvo al parto esta. Sin duda porque forcé mucho el sistema y ahí comienza a jugar la buena selección, la nutrición, las recrías, el biotipo que decía uno de los chicos preguntaba, los pesos y biotipos. Bueno, aquí comienza a jugar todo esto. Los porcentajes, miren cómo se comportan los porcentajes de preñez. Entonces hay un todo. Por eso es importante la selección de la vaquillona. Hagamos el pequeño repaso de cuando es ternera, ¿no es cierto? Donde ella debe ser cabeza, debe tener un peso mínimo estipulado, sino ¿qué es lo que hago? Muchas veces me voy únicamente al fenotipo y termino seleccionando animales de menor peso. Entonces, no es la generalidad o no significa que el ejemplo sea, pero me tiende a pasar esto, que llego con vaquillonas más livianas, pero muy lindas, porque no tuve en cuenta los otros parámetros que debía tomar. Teniendo en cuenta nuestra selección y nuestro trabajo en el norte, hay distintos sistemas. Hay distintos sistemas para llegar al entore de la vaquillona, o las edades, ¿no es cierto?, para el primer servicio. Yo pongo un ejemplo general, hablando, como decíamos anteriormente, que nuestro trimestre fuerte de parición es, disculpe, que nuestro trimestre fuerte de parición es octubre, noviembre, diciembre, tomando esas edades y agarrando siempre la cabeza, los servicios que se utilizan en vaquillona son generalmente estas: 27 meses, que es un servicio de enero; 24 meses, que es un servicio de octubre, ahí estamos hablando de la cabeza bien cabeza; 22 meses, que son los servicios de verano, de invierno, discúlpeme, y los 18 meses, que son los de otoño. Actualmente se está haciendo algo de 15 meses, son muy pocos casos y son muy especiales y muy puntuales. En este caso de 15 meses es la única vaquillona que, si ustedes ven, es la que le gana un año a la vaquillona de la misma camada. En un servicio de 27 meses, que generalmente son los sistemas pastoriles netamente, donde los inviernos son muy, muy difíciles y los aumentos medios de esa ternera de reposición son prácticamente nulos o inferiores a cero, o sea que tienden a perder peso, nos vamos a estos sistemas. Después están los servicios de 24 meses, que generalmente pueden ser pastoriles netamente o
tener una pequeña suplementación invernal en alguno de los 2 inviernos. Los servicios estos de 22 meses se alinean con los de 24, generalmente las cabezas y suplementaciones de invierno permiten hacer este sistema. Y los suplementados bien en primer invierno y manejados generalmente con una cadena pastoril sobre todo, o recriado a corral, llegan al sistema este de 18 meses. O sea que tenemos una apertura de nuestro ingreso de vaquillona de primer servicio bien abierto. Los sistemas que se utilizan son varios. Ninguno es malo, ninguno es mejor que otro, dependiendo de la situación y circunstancia de cada uno de los campos. Ustedes tómenlo, esto no es receta en absoluto. Muchas veces hay campos que tienen servicios de 27 meses y llegan con una vaquillona muy bien de 27 y tienen un futuro de madre espectacular. Así que no lo tomen fijo a los sistemas. Para encadenar un poquito todo lo que son estos sistemas de las edades, a cuánto llegamos a nuestro primer servicio, obviamente está de la mano de la nutrición. Que aquí va un poquito el tema que queríamos encadenar, que se va metiendo siempre. Ahí tenemos que refrescar lo siguiente. Si nosotros hacemos una relación, chicos, entre esto que les estoy mostrando aquí, que son los distintos servicios, y esta curva, que es la curva de crecimiento, estas son de razas índicas, con sus distintos tamaños corporales. Esto lo podemos tomar, para que ustedes lo tengan en la cabeza, como un Bradford Brangus. Estas son las curvas de crecimiento, que esto es lo que nos marca todo en qué servicio de vaquillona nosotros podemos caer, según cumplamos la curva. Agarremos un tamaño 4. Generalmente los tamaños nuestros en el NOA, la mayoría se manejan aquí, entre tamaño 4 y tamaño 5. Agarremos una curva del tamaño 4. Hablamos nosotros, arrancamos con su nacimiento, viene su desarrollo, y generalmente estamos hablando, miren, de los servicios. ¿A dónde comenzamos? 15 meses. Aquí estamos en 15 meses. Si nosotros queremos hacer por peso nada más 15 meses, sabemos que debemos llevar mínimo con 300 kilos. Ahora, tenemos que tener en cuenta los otros parámetros que habíamos visto, ¿no es cierto? Puede estar con 15 meses y no tener la madurez genital adentro. Esa misma vaquillona, si sigue el mismo ritmo de crecimiento, este es el ritmo de crecimiento ideal. Nosotros nos vamos a los servicios que están entre 18 y 20 meses, se encuentran aquí. Ya sabemos que la vaquillona a ese servicio de 18 y tiene que estar llegando no menos de 320 kilos. Y vamos a lo ideal. Y después nos vamos a los servicios largos, esto entre 24 y 27. Vamos a estar en este sector. Y ahí donde le digo que uno se debe asegurar el peso. Estamos hablando de 350 kilos. Entonces, esta curva, para tenerlo en cuenta, a nosotros nos marca el desarrollo ideal de nuestra vaquillona de reposición. ¿Qué es lo que nos pasa generalmente en nuestro norte? No llegamos a cumplir estas curvas. Si agarramos la línea 4, nosotros al pie arrancamos y se comporta igual en este sector. A partir del destete, esta curva, en vez de seguir como si ve la curva azul, esta curva decae y se viene mucho más abajo. Y ahí es donde nos vamos a los servicios más largos, de 27 meses. Pero esta curva de crecimiento, ténganla en cuenta, porque es la que nos marca un montón de cosas en el desarrollo y cómo debemos trabajar nutricionalmente para cumplir la curva ideal. Si nosotros cumplimos la curva ideal de desarrollo, esto es lo que nos comienza a asegurar la vida futura de nuestra vaquillona de reposición. Dentro de estos sistemas que nosotros tenemos en el norte, hay muchísimos, pero vamos a nombrar los que son masivos o los que más utilizamos.
nosotros utilizamos los sistemas que son pastoriles netamente, donde nuestra cadena forrajera, desde que se desteta, inclusive estando al pie de la madre, obviamente, ya es a base de megatérmica, que puede ser pastura como un gato, como un buffel, como una grama, en algunos casos como una cetaria, pero generalmente rondan en base a estas tres que le nombro: gato, panic, grama rode y buffel grass de distintos cultivares. Ahí el ternero, desde que se lo desteta hasta que entra en servicio, siempre está a pasto. Debemos tener parámetros en cuenta que nuestra recría, lo ideal, siempre que uno tenga condiciones de infraestructura en nuestro campo, las categorías de recría deben ser manejadas por separado, tanto la vaquillona de 1 año como la vaquillona de 2 años. Muchas veces estos dos rodeos de vaquillonas chicas, que son las vaquillonas de 1 año con las vaquillonas de 2 años, comparten circuito en algún momento. Vamos a lo ideal. Eso no deja de ser todo malo, pero no es lo ideal. Lo ideal es que el circuito de pastoreo siempre esté separado de la vaquillona de 1 y de la vaquillona de 2, debido simplemente a una cuestión de requerimientos. Los terneros chicos, nosotros, las terneras chicas de reposición, deben comer la máxima calidad porque si no, no llegan a cubrir sus requerimientos. Entonces, cuando nosotros mezclamos rodeos, hay una competencia natural. Ahí después comienzan a jugar muchas cosas más, como tamaño de lote o de potrero, como rotaciones y tiempo de rotación, permanencia, llueve, no llueve. Hay un abanico, pero hablemos de generalidades. Los sistemas netamente pastoril, ideal es que nuestras categorías sí o sí estén separadas. Después vamos a los sistemas pastoriles con suplementación invernal, que esto cada vez se utiliza más. ¿En qué constan estos sistemas? Son pastoriles en el verano con suplementación invernal sobre las mismas pasturas tropicales diferidas, donde cae muchísimo la calidad, o sea, su digestibilidad desciende un montón, y esta calidad no llega a cubrir los requerimientos necesarios para que el desarrollo de esa vaquillona siga en la curva como nosotros lo marcamos, en ese nivel 1, que vaya dibujando la misma curva. Entonces ahí se hacen suplementaciones invernales, a base sobre todo de proteína, con algo de energía, pero a base de proteína, donde hay un abanico de proteínas disponible en el norte que se utilizan. Ahí los sistemas pueden ser suplementación invernal en su primer invierno únicamente, y posterior, el segundo invierno, puede ser que ya llegue con peso, entra a servicio, o que no llegue con peso, y se va a un servicio largo, o que ya esté preñada porque es un servicio de 18. Pero conceptualmente son pastoriles con suplementaciones invernales. Puede ser únicamente en el primer invierno o pueden ser en el primer y segundo invierno, según el objetivo sobre todo. Después también, a medida que se avanzó y fue creciendo todos los sistemas de suplementaciones y mejoraron inclusive, hay otro sistema donde se lo maneja pastoril en verano, aprovechando al máximo la producción de ese pasto de verano, de alta calidad y volumen, donde no se deja ningún remanente en el campo, y se produce un encierre invernal de la categoría vaquillona de reposición. Disculpe, un trago de agua. En esos sistemas de encierre invernal, son todos con dietas que se llaman obviamente dietas de recría, que son dietas de mucho menos digestibilidad que las dietas de corral común que uno conoce. Y debido a un montón de factores que fueron haciendo que los sistemas se intensifiquen, que no vale la pena tocarlo aquí, pero uno, digamos, sobre todo en el norte, es la distancia al puerto, los fletes y los granos
cada vez están más caros, digamos, los fletes, entonces los granos valen menos. Entonces muchos productores se están comenzando a inclinar, o algunos de ellos, a el encierre de toda su reposición. Hacen un encierre del periodo de que destetan hasta que va a servicio. Generalmente estos servicios, sí, ¿no es cierto?, son servicios que son los servicios de 15 o de 18 meses. 15, como le digo, chicos, poco, porque posterior, un servicio de 15 meses conlleva posteriormente una intensificación mayor también en el sistema. Entonces, muchas veces, aunque se haga estos encierres, en la totalidad de recría no se opta por el servicio de 15 meses, sino por el de 18, donde ya a partir de ahí sí van a los campos. Aquí le quería mostrar un poquito como para que tengan una idea y una evolución, tomando, por eso es importantísimo la edad y el peso del destete. Miren, tomando un destete de 170 kilos, haciendo una selección de mi vaquillón y tomando un destete de 170 kilos en cada uno de los sistemas. Mire, este es un sistema pastoril, este es un sistema con suplementación invernal y este es un sistema de encierre total, pero los 10 tienen el mismo objetivo, arrancan con la misma hembra de reposición. Este sistema pastoril generalmente en nuestro norte, en situaciones normales de manejo, en el promedio, ¿no es cierto?, tienen este aumento medio, 350 gramos. A más de uno le puede sonar poco, pero este es del promedio general. En un pastoril hemos hablado que hacemos un destete y el invierno, todo este julio, agosto, septiembre y a veces hasta octubre, están sobre pastura de muy mala calidad para ella, entonces hacen mantenimiento y a partir de este noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y algo de abril es donde producen una ganancia superior, generalmente están en 600 gramos. Entonces nos va dando un promedio de aumento medio en un sistema pastoril de 350. Ustedes Ingeniero, fíjense cómo... Sí. aquí Diego le pregunta, el tema, bueno, dice que el tema de la competencia en la recría corral es muy complejo. Si tiene alguna recomendación para llegar a un consumo parejo en el caso de recría corral. Sí, las poblaciones, Diego, sobre todo cuando uno trabaja y hace recría corral, es muy importante manejar las poblaciones. Y ahí te refresco un poquito lo que hablamos. Si tu población, digamos, es homogénea, donde vos has logrado la cabeza, ¿no es cierto?, y la dispersión de peso no es grande, que vos estés entre 170, demos el ejemplo de los 170 ya que estamos aquí, y 180, 185 kilos máximo, eso es importante. Una, que no haya dispersión grande, y otra, la cantidad, obviamente, por la disponibilidad de dos cosas, de superficie total por animal, y la más importante de todas en esta recría intensiva, los centímetros de comedero disponible. Sumado a esto, Dieguito, lo siguiente, tenés que tener muy en cuenta con qué dieta estás trabajando y si haces alguna restricción en el consumo. Entonces ahí tenés muchos puntos y parámetros a tomar. Sí o sí, mínimo, hablemos de superficie, de superficie de comedero, tomarlo al parámetro mínimo, Diego, que menos de 50 centímetros no debes tener. ¿Por qué? Por animal, ¿no? Y todas deben acceder obviamente al mismo tiempo, por eso esos 50 centímetros, porque el animal que en su primer tiempo que está alimentado a corral, si no tiene la accesibilidad es muy difícil que después se acerque. Entonces son animales que los tendés a sacar o no tienen buenas ganancias. Y una vez que no se te acercó en esos primeros 10, 15 días, no se acerca con habitualidad como hacen todos los otros. Entonces, hay que tener cuenta en eso, en los sistemas intensivos, esos puntos. Que tengan superficie total disponible para que ellos se puedan echar, rumiar tranquilamente,
muy importante la superficie lineal de comedero y ver con qué dieta trabajar. Como te digo, si se trabaja con dieta restringida en el consumo, donde se da menos de lo que el animal puede comer porque es una dieta muy energética, con mayor razón. Pero conceptualmente, superficie de comedero es uno de los parámetros más importantes, superficie por animal, más que nada para que puedan producir la rumia. No sé si más o menos ahí está aclarado, Dieguito, la pregunta. Bien, gracias. Contestado, dice Diego. Y Agustín pregunta si los centímetros de comedero lo calcula por cabeza o por una fórmula con el peso vivo. No, por cabeza. Por cabeza. Generalmente son sencillos, digamos, porque vos calculando 50 centímetros animal en el caso de la recría, aunque haga recría el periodo completo, ¿no es cierto? Desde el arranque hasta el final va a estar con buena superficie, no te hace falta modificar superficie. Es una superficie mínima. Después comienzan a jugar algunos otros parámetros como es la dieta y tipo de dieta, pero bueno, un cálculo práctico, ¿no es cierto? Y con las dietas que generalmente nosotros trabajamos aquí en el norte con 50 centímetros, en todo el periodo de recría va a andar bien. ¿Claro? Listo, gracias, dice. Bueno, retomando un poco, entonces veíamos estos aumentos medios y íbamos teniendo idea de esas curvas de crecimiento que notábamos, cómo llegamos con los animales. Entonces los distintos sistemas nos van llevando hacia la elección que uno puede tener de a cuántos meses quiere entrar a servicio con la vaquillona. Si yo lo intensifico un poquito más, hablamos del sistema este que es pastoril, donde hago una suplementación de invierno. Ella, mi primer invierno, ese julio, agosto, septiembre, octubre, está en pastura diferida, pero tiene una pequeña suplementación. Ya vamos a ver un poquito más adelante algunas dietas ejemplo. Aquí en el norte utilizamos muchas semillas de algodón. Se puede utilizar algo de poroto descarte, del poroto negro. Se puede utilizar expeller de soja, pellet de soja. Se puede utilizar soja tal cual. Han entrado las ureas protegidas, que son unas ureas nitrógeno no proteico de liberación lenta. Cualquier sistema. El concepto, chicos, es el siguiente, es decir, en este primer invierno yo la apoyo a esta vaquillona con proteína y algo de energía, más mi pasto diferido. Entonces, cubro mejor los requerimientos que mi primer invierno sin nada. En el verano salen a su sistema pastoril común, a pastorear como pastorean cualquiera otra. Bueno, ellos están de hecho en ese sistema, y esto generalmente moderiza a lo largo de todo este año en 450 gramos. Ya con 450 gramos de periodo total en el año, ustedes fíjense en cómo me voy arrimando a esa curva ideal que estábamos hablando. Miren de cerca que estamos, no sé si se acuerdan, allá hablábamos de 320 a 350 kilos según los meses, ya me voy acercando. Ahora, hay mucha gente que todavía no tiene preparados los campos, que son tan extensivos que no lo llegan a hacer inclusive a esto. Y después el otro extremo, en el medio de esto hay muchas alternativas, lo que hablamos, primer invierno, segundo invierno. Simplemente yo les pongo esto como para ejemplificar que tengo alguna tecnología como para utilizar con suplementaciones sencillas donde me vayan mejorando mi curva de crecimiento. Y con poquitos gramos en los periodos, mire que estamos hablando aquí de 100 gramos la diferencia animal día en el periodo, cómo rápidamente a los 18 meses yo me voy acercando a pesos ideales. En el otro extremo, aquí tenemos el extremo que es netamente pastoril, y aquí nos vamos al otro extremo, al extremo donde es netamente una recría de vaquillona con encierre. Esta recría vaquillona con encierre, uno mucho piensa que es lo más fácil.
¿Por qué? Porque dice, tengo todo controlado, tengo los animales, le doy el alimento, pongo, hago mi dieta, la pongo y se acabó el problema. Aquí en las reposiciones hay que pensar distinto en las hembras de reposición. ¿Por qué? Porque el exceso de gordura es malo también. Sin duda están los profesores de ustedes escuchando y por ahí, si pueden hacer algún aporte, me gustaría. No es malo, es muy malo también. ¿Por qué? Porque rápidamente estas dietas que uno formula las puede engrasar en exceso y hacer que en esa curva que veíamos, que a ver si me vuelvo a la curva, que habíamos tomado de ejemplo, el tamaño 4, si yo en esa curva, que es la ideal, por abajo lo no deseado, ahora por arriba comienza a ser lo indeseado para reposición. ¿Por qué? Porque estoy haciendo como si hiciera una terminación, un exceso de grasa. Entonces, todo lo que vaya por arriba de esta curva en exceso no es para nada bueno tampoco, porque comienza a depositar grasa en un montón de lugares donde yo no deseo, ¿no es cierto? Y me comienza a comprometer la vida reproductiva posterior de esa vaquillona. Entonces, en las Aquí, dietas de... Sí, 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 aquí Daniel. Esteban pregunta, dentro del sistema pastoril, del gráfico que estamos viendo, dice, en el primer invierno hay aumento de peso. ¿Cuál debería ser la calidad de esa pastura? Y también, ¿cuál sería el aumento medio de peso diario recomendado en el primer invierno para que no se vea afectado el desarrollo reproductivo? En el primer invierno, discúlpame, repetime, de la pastoril netamente, Sí, ¿cuál de la, sería la calidad de esa pastura? Es la pregunta. esas son pasturas que su digestibilidad cae al 50-55%. Son de muy malas digestibilidades y dentro de estas tropicales o de las tres opciones que te doy, que son las masivas, hay algunas que se comportan peor que otras. En este periodo, esa digestibilidad generalmente lo único que hace es mantenimiento. Aquí no te gana. Yo lo que te nombraba es, te ponía el ejemplo de 350 gramos a lo largo del periodo, pero en el pastoril, en su primer invierno, sin suplementación y con inviernos comunes donde haya helada y ese pasto se vuelva totalmente seco, se hace en el mejor de los casos mantenimiento y más de alguna vez se pierde peso y se recupera en el periodo de veraneada. Entonces, si tenemos dos parámetros y ponemos dos puntas, decimos, en el periodo malo tengo una digestibilidad del 50-55%. Y para recuperar eso, ¿qué es lo que tengo que hacer en el periodo de verano? Manejar pastura con digestibilidades entre el 62 y el 65% mínimo. Eso me permite el balance. Lo ideal es nunca dejar de ganar peso y comportarse como nos decía la curva. Para el primer invierno, mínimo, ¿no es cierto? Mínimo tenemos que estar en 350 gramos de promedio, pero invernal hablemos nada más, ¿no? Invierno, para que no tengamos ningún tipo de problema. No sé si está contestada la pregunta. Sí, creo que ya respondió las dos. La segunda decía, ¿cuál es el aumento medio recomendado para el primer invierno? Sí, perfecto, dice. Bien. Listo, sigamos. Bien. Bien. Y estábamos hablando en este momento de la recría a corral, que hay una tendencia, digamos, por X motivo que habíamos mencionado, que se están haciendo y se hacen bastante. Entonces, en esta tenemos que ser muy precavidos porque llegamos muy fácil con una dieta de encierre, llegamos muy fácil a producir estos 600 gramos. Si no controlamos más de más de un punto dentro de estos encierres, estos 600 en vaquillona rápidamente se convierten en 700, 750 en el periodo y llegamos con un ingresamiento excesivo. ¿Qué es lo que nos pasa? Están en peso, pero no están en edad. Ustedes miren que si cumplimos nada más un objetivo que puede ser bajo para una recría corral,
cumpliendo un objetivo medio de 600 gramos, miren al peso que llegan a los 18 meses, 390 kilos. Ahí ya nos vamos acercando. ¿Se acuerdan que yo les decía, trato de trabajar por lo menos en 350 kilos, que generalmente el 75% del peso adulto? Miren cómo nos hemos acercado mucho más al peso adulto. Ahora, si yo no tengo mucho cuidado en todo este periodo, ¿qué es lo que me pasa? Aquí llega una vaquillona de 390 kilos con un exceso de grasa. Ese exceso de grasa me puede dar muchos problemas reproductivos, y lo peor de todo es que a veces es muy difícil de revertirlos. Entonces, como en este pastoril netamente de bajo gramo me preocupaba llegar, en este que es un encierre total, tengo que tener mucho cuidado cómo llego. Aquí le voy a dar el ejemplo de algunas dietas. No le voy a dar ejemplo de dieta netamente a corral porque hay 1000 dietas. Le voy a dar ejemplo de dietas que se utilizan en sistemas pastoriles con suplementación invernal. Estas son dietas reales utilizadas. Esta dieta las utilizo yo, digamos, o la he utilizado en algún momento. Así que estas ya no son ejemplos. Siempre para formular una dieta, uno va teniendo ciertos parámetros dentro del animal. Como ven aquí, esta es una dieta de un destete tradicional, a los 7 meses. Del tamaño, ese dentro de esa raza, yo trabajo mucho con Brango y con Braford. En el caso mío, mido el peso adulto y me da que mi tamaño está siendo un tamaño 4. Eso hay forma de calcularlo, chicos. Después cualquier cosa por privado les cuento, para que no se haga muy largo. En este caso, yo tenía terneros de muy buen desarrollo. Estos eran terneros de una cabaña, de 190 kilos. Esa condición corporal que marca 1, no la tomen, perdón, aquí. Y el peso vivo ajustado estaba encima, o sea que es un animal que estaba en muy buena condición. Una raza media como la que manejamos nosotros, y una alimentación, ahí aparece a corral en el periodo invernal. Esa la tendría que corregir, disculpen, ¿no? No es alimentación a corral ahí a campo nomás. La dieta era esta, miren. Gramínea tropical diferida, en el periodo invernal. Ahí me da, siempre se trabaja en base a la materia seca de los alimentos. Esto le da la referencia para que sepan tal cual cómo dan, y cuántos kilos tienen que dar de esto por día, con correcciones. Siempre estos son números que se los redondea después, pero se tiene que aproximar lo que más se pueda. Esto era, ven, gramínea, era una base, un destete, donde iban una gramínea tropical, en este caso era un Gatton Panic, y había una pequeña suplementación que estaba a base de ¿qué? De maíz, en este caso era urea común, nitrógeno no proteico. Se da mucho en los rumiantes, digamos, esta urea, que es la urea comercial agrícola. Algo de silo. El silo que tenían era un silo autoconsumo, o sea que estaban en el campo, o sea, hacían la noche la hacían en el silo autoconsumo, el día la hacían en el campo, y se suplementaba en comedero grano de maíz, urea y semilla de algodón. Esa ración, en el balanceador que uno utiliza, que hay un montón, me daba esto, que de energía yo tenía aportes de esta cantidad de mega, tenía estos requerimientos y tenía un saldo tanto de energía como de proteína. Y me daba una estimación, en todos los formuladores, ustedes no se guíen, son formuladores donde uno pone un montón de cosas y puede haber variaciones, pero me estimaba que yo tenía que estar en 700 gramos. Yo sabía
que sin ninguna restricción en mi consumo de esa iba a estar en 700 gramos, o sea que el objetivo mío anteriormente marcado, que podemos hablar ejemplo aquí, yo estaba con 190 y mi vaquillona, como era de cabaña en esa situación, yo estaba tratando no de 18 meses, sino a ver si llegaba a algo anterior que era 15 meses, que estaba en el enero este. Ahí hubiera llegado con la vaquillona seguramente con 350 kilos. Entonces ahí está, dentro de los sistemas había un objetivo bien definido, se trabajó con los animales, se trabajó con la dieta y se llegó así. Otro trabajito, este también trabajo es un trabajo que hemos hecho con INTA, también con el objetivo de medir recrías, en este caso es en la llanura tucumana, esto también es un caso real, no vale la pena que lo lea, digamos, el trabajito en sí, más que nada era para mostrarle que había otras alternativas de utilización. Aquí también, miren, las dietas estaban con mucho más hilos, este era un sistema intensivo 100% de encierre total, con silo autoconsumo. Ahí, Diego, por ejemplo, el comedero no importaba tanto porque el silo estaba a base autoconsumo. Semilla de algodón, grano y la corrección de nitrógeno no proteico. Y a la par habíamos hecho otro sistemita que era exactamente igual. Era todo reposición de vaquillona. Estamos viendo la sencillez de la dieta, con silo, con grano de maíz, y en este caso dice Nitrum 24, que es una urea protegida, una urea perlada de liberación lenta. Estas dos son urea, nada más que se comportan distintos. Son nitrógeno no proteico, pero se comporta de otra forma. El objetivo era recriar, que no habíamos planteado, recriar la vaquillona en el primer invierno totalmente intensivo y comparar estos dos alimentos. El ejemplo es simplemente para que vean que hay muchas maneras de recriar con distintos alimentos. Estos eran los niveles de consumo, les pongo ahí, no vale la pena de verlo. Y más que nada le quería mostrar esto. Esto es lo que les marco, que uno muchas veces se marca ciertos niveles de aumento medio con una o con otra dieta, y esto es lo que tenemos que ir controlando, porque a mí me decía 600 gramos, pero yo aquí he tenido pico, miren, de 760 gramos. Si yo no controlo mis niveles de consumo y hago cierto trabajo en restricciones, es muy fácil llegar a estos niveles en la vaquillona con este tipo de dieta. El ciclo, miren lo que me dio. Y el ciclo en esta, del otro ejemplo, miren lo que dio. El ciclo dio bien, dentro de lo que uno esperaba. No, hemos llegado a 15 meses, hemos llegado a los 18, pero el ejemplo más que nada era para esto. Ustedes miren, aquí he tenido 400, aquí en el arranque, miren, he tenido 700. Aquí hemos hecho una intervención y una corrección rápidamente y se moderiza. Aquí hemos arrancado dentro de lo no deseado, hemos corregido, nos hemos asustado entre comillas porque estábamos con ganancias que eran demasiado para lo que estamos buscando, hemos vuelto a corregir y lo hemos puesto. Entonces hemos manejado dos sistemas con alimentos distintos y hemos llegado al mismo objetivo. Ingeniero, aquí Sí. Luis Miranda pregunta si las formulaciones se las hacen con un programa, con un software. Sí, Luisito, la mayoría de las programaciones hoy se las hacen con soft. Terminan siendo los soft, la mayoría, dentro de lo que uno estudia en la facultad, simplemente lo que hace te facilita, ¿no es cierto? O te da rapidez Hay muchos soft, creo que ninguno es mejor que otro, sino depende mucho de cómo lo maneje uno. Pero si no tenés las bases y los conocimientos necesarios, cualquier soft te puede dar cualquier cosa. Si fuera por los soft, los contadores podrían agarrar esto, los abogados, y saber que les salen unas dietas divinas, digamos, ahí en la computadora. Pero después cuando uno analiza, hay muchas cosas que son inviables dentro de eso que se formula. O sea que hoy utilizamos soft, te diría que prácticamente el 90% utilizamos soft de nutrición, pero como todo,
depende de los técnicos, porque vos pones cualquier parámetro mal y esos soft te dan cualquier cosa. Son muy, hoy abajó muchísimo el costo de los soft, no es como cuando yo arranqué hace 20 años, los soft eran prácticamente incomprables, hoy son muy, muy accesibles. Hay una gama grande de soft, yo utilizo uno ya hace más de 15 años que se ha ido actualizando, que es nacional y que es muy bueno, pero sí, las formulaciones las tendés a hacer hoy con soft. Bien, y yo quería hacer una pregunta, ingeniero. En el caso de un sistema pastoril, ¿cómo organiza el control del aumento de peso en la vaquillona? Porque creo que a veces se complica hacer el encierre de toda la Sí, vaquillona. buena pregunta, buena pregunta. No hay que volverse loco con los controles tan seguidos, ¿no es cierto? Porque si no, todo lo que uno quiere hacer por tratar de hacerlo bien lo termina haciendo mal. ¿Cómo lo hago yo? ¿Mm? Obviamente que al momento del destete está el peso individual de toda mi tropa, una por una, sí o sí. Yo, en lo particular, soy amigo de los periodos que sean de impacto. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo una vez que selecciono aquí, voy haciendo una apreciación visual y mi próxima pesada, por ejemplo, si fuera pastoril, netamente pastoril, ¿yo dónde lo peso de nuevo, Daniel? Yo lo peso aquí en noviembre. ¿Por qué? Porque me marca mi periodo. Entonces yo en el pastoril he pesado, mira, en mayo igual que pesar junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 5 meses después. Ahí he hecho mi segunda pesada. Obviamente que si llego yo a observar algo raro en el medio de esto, hago una intervención y hago una pesada donde aquí en la mitad del ciclo invernal, estaba hablando de 3 meses, en todo estos sistemas, no es que uno tenga que generar pesada ni todos los meses, ¿no es cierto? Ni cada 20 días, ni de cada 15 días. Ahora, si yo te genero una aquí en mitad de agosto, por decirte, entre agosto y septiembre, yo te voy a estar pesando, si es que he visto que los animales no están como yo deseaba, un 20% de la población. ¿Mm? Con un 20% de la población al azar, tengo un muy buen parámetro. Después sí me gusta a los cierres de estaciones, en los pastoriles, de hacer una pesada total. Y posterior a esta pesada total, durante el verano no lo vuelvo a tocar a la tropa. Vuelvo a hacer otra pesada, ¿cuándo? En este abril-mayo. Entonces, en el transcurso del año, yo en el sistema generalmente tengo la primera pesada de mayo, la segunda pesada de noviembre y la tercera pesada de mayo, o ese abril. Máximo 3 veces. Si es que veo algún problema, produzco intervención. Ahora, vamos al otro extremo, Daniel. En los sistemas estos, que son los sistemas intensivos, sí o sí lo ideal es producir pesadas no menores a los 3 meses. Porque cualquier desfasaje positivo aquí, ¿no es cierto? Se te va mucho en grasa, que es lo que uno no desea. O sea que, si querés llamarle, si yo aquí te estaba haciendo, hemos dicho 1, 2, 3, en este te voy a hacer, de aparte de las 3 comunes, te voy a hacer 2 pesadas más. Vamos a estar haciendo 5. En el intermedio, lo hago exactamente con suplementación invernal, lo hago exactamente igual que el pastoril. Ahora, en este intermedio, ¿no es cierto?, donde hago la intervención con la suplementación en el invierno, si yo veo algo distinto o a ustedes les toca arrancar y todavía no tienen el ojo hecho, hagan una pesada sí o sí en el medio. O sea, en este intensivo invernal, ustedes hacen una pesada de arranque, dejan que corran 2 o 3 meses, hacen la segunda pesada, porque ahí les da la posibilidad de control. Lo otro que yo les mostraba, esto era un trabajo donde había 3 momentos de pesada. Pero eso es porque estábamos buscando otro tipo de cosas. Bien. ¿Está más o menos ahí, Daniel? Sí, gracias. Bueno, medio como para hacer un cierre, yo armando algo esto por el tiempo que habíamos hablado con ustedes, chicos, vamos haciendo por ahí
unas pequeñas conclusiones y cierres, y que si tienen algo en la cabeza de preguntas, las pueden ir tirando. Como conclusión, entonces, la reposición de nuestro rodeo requiere la máxima atención en esos momentos críticos que hablamos. No lo podemos dejar liberado cuando le toque a usted en su vida profesional, ¿no es cierto?, a nuestros puesteros y capataces. No significa que los puesteros y capataces nuestros no tengan la capacidad, no, en absoluto. Nosotros aprendemos mucho de ellos, yo he aprendido un montón de la gente, pero hay que capacitarla para que sepan qué es lo que se hace, qué es lo que se hace, cómo se hace. Y en esos momentos críticos, aunque ellos sepan y lo hagan muy bien, son facilitadores de nuestro trabajo. Pero nosotros debemos estar presentes, ¿no es cierto? Debemos tener una planificación de todo lo que vamos a hacer, no es ir a la manga ya a caer sobre el destete o sobre lo que vamos a seleccionar y ahí ponerse a trabajar, ¿no? Eso tiene que estar planificado, tenemos que tener las planillas correspondientes, la identificación, saber qué es lo que vamos a hacer, si toca o no una sanidad según lo que hemos conversado con nuestro veterinario, si son veterinarios lo tienen planificado. Debemos contar con las cadenas forrajeras adecuadas o acorde por lo menos a los requerimientos que hemos estado hablando de cumplimiento, digamos, para que no haya ningún desbalance importante nutricionalmente hablando en la vaquillona de reposición, porque podemos realmente coartar el futuro de esa vaquillona, ¿no? Y refrescando un poco esto que decíamos, en los intensivos, controlar mucho los aumentos medios. Sé que a más de uno le va a tocar manejar el sistema intensivo en su vida futura, así que sea muy, muy precavido con eso porque fácilmente se pasa al exceso. Y bueno, como siempre, esto lleva mucho, mucho trabajo, sobre todo trabajo de cabeza, chicos. Siempre hay que tratar de pensar con antelación, saber, indagar, estudiar, preguntar, apoyarse en la gente que sabe, y mucho trabajo. Así que bueno, yo Aquí de mi Emilce tiene parte... una pregunta. Sí, Emilce. Dice, ¿qué opciones de administración para suplementar en sistemas pastoriles le funciona mejor? Bien. Bien. ¿Se entendió? Sí, está claro. Mira, funcionan bien, Emilce, en los sistemas pastoriles que yo trabajo, ¿no es cierto? Funciona bien los sistemas de comederos autoconsumo, funciona bien, esos son unos comederos donde se ponen una vez por semana, generalmente se ponen los alimentos que son los energéticos proteicos con suplementación de sal para limitar consumo. Eso anda muy bien en los sistemas que son extensivos, donde no hay la posibilidad de contar con un carro de distribución, donde no hay la posibilidad de contar con un mixer, andan bien. También, ¿no es cierto?, donde tienen los campos posibilidad de un mixer de distribución y mezcla, andan bien los comederos, como vos conocés en todos los sistemas, puede ser comedero de lona o puede ser comedero de cemento, también andan bien. Las suplementaciones generalmente andan bien siempre y cuando la gente, o sea, que tenés a cargo, sea consciente y uno le enseñe qué es lo que tiene que hacer y cómo lo debe hacer, con la cantidad y distribución que corresponde, controlar si son los sistemas, como te digo, autoconsumo, donde se carguen una vez por semana, que realmente se carguen una vez por semana y no falte alimento, pero andan bien cualquiera de estos dos sistemas que te digo, no tienen ningún problema. ¿Está, Milce? Sí, contestado. Listo, gracias, dice. Bueno, Yo le quería hacer otra pregunta que me quedó colgada. sí. En el caso de las vaquillonas con servicio anticipado, el de 15 meses, digamos, Sí, extrapolándola a la otra, la de servicio largo de 27. ¿Qué sí. manejo reproductivo tiene o qué consideraciones tiene para el manejo reproductivo? No Bien. sé si todas van inseminadas, si alguna se puede hacer servicio natural.
No, a ver, sí, desde el punto de vista ese, obviamente el trabajo, digamos, de selección primero nutricional, vos sabés que tiene que ser diferenciado totalmente porque los aumentos que deben lograr el individuo para llegar a 15 meses es importante. Ahí ten en cuenta que llegue a 15 meses no significa que toda esté madura a los 15 meses más en la raza índica. Entonces, ahí es muy, muy, muy importante el trabajo de los veterinarios, de ustedes que son veterinarios, la mayoría creo, para detectar cuál es el individuo que realmente está con desarrollo reproductivo. En función a eso que vos desde alta, digamos, tanto que tengan el desarrollo adentro como todas las condiciones de área pélvica, lo mejor que yo he visto es trabajar con inseminación artificial con toro conocido de bajo peso al parto, perdón, y con razas que no son muy comunes y no son muy gustadas, si querés llamar en el ambiente, como son los criollos o como son los jersey, esas cruzas que son no tan comunes. ¿Para qué? Porque sobre todo es fundamental como ellas ya tienen el desarrollo por pubertad, pero no dejan de ser unas niñas también, hablando a otro nivel, es importante que tengan mucha facilidad de parto. ¿Mm? O sea que si vos tenés que tener cuidado en algo en esa categoría o estar atento, es decir, lo ideal, creo que sí, que produce una inseminación artificial, pero más que nada por la utilización de padres conocidos de bajo peso al nacer y repasar con toros también que sean de bajo peso al nacer. ¿Mm? No sé si eso era lo que me estaba preguntando. Sí. Después tenemos una pregunta de Emanuel González. Dice, si se cumple Sí, con hermano. todos los requerimientos y logrando los aumentos medio deseados, los aumentos medio diarios. Dice, ¿qué opina el ingeniero del examen preservicio por parte del veterinario? ¿Lo realiza? ¿Es recomendable? Sí, yo te digo, yo en lo personal siempre lo hago. Siempre, siempre lo hago. A mí me gusta tener la opinión de un veterinario, ¿no es cierto? De un veterinario que meta la mano, que me vea condición, que me hable de todo lo que está tocando adentro, de cómo siente. Yo en lo personal lo hago siempre. Hay casos donde tienen rodeos que tienen muchos años de selección y que se trabaja bien, que no se lo hace, que se lo hace entre comillas al tacto posterior, una vez terminado el servicio, y se descarta ahí como los niveles de preñeces que tienen algunos establecimientos de esto que te hablo son muy altos, generalmente todo arriba del 90%, dejan de hacer el tacto preservicio, ¿no es cierto? Entonces asumen de que son muy pocas porque tienen muchos años de un rodeo estabilizado, ¿no es cierto? Y sin ninguna reposición externa, ¿no es cierto? Entonces, al tacto ellos sacan esa recién en el tacto posterior a servicio, pero son casos puntuales. En lo personal, como te digo, yo considero que siempre que hay que hacerlo, te dice un montón de cosas, es uno de los momentos críticos donde uno toma, yo en ese momento vuelvo a tomar peso, veo condición corporal, creo que a mí se me preguntaba un poquito de condiciones corporales, bueno, cuando son más chicas, yo uso mucho la balanza y no tanto la condición. A la altura ya del preservicio sí, veo el peso de ella, la condición corporal, ¿no es cierto? Hablo mucho con el veterinario que está responsable de esa área para tomar decisión, porque más de una vez, digamos, ese tipo de tacto, uno está pensando en inseminaciones artificiales, en esa categoría, la que más se masifica, y realmente su condición adentro da de la mayoría de la población como para no hacer una inseminación, pero sí salir con toros. Entonces son técnicas que yo en lo personal no la dejaría de utilizar nunca, ¿no? Bien, muy claro, dice, gracias. Después tenemos otras dos preguntas y ya vamos cerrando si quiere. Diego dice, ¿un verdeo en un sistema netamente pastoril sería una buena alternativa para las terneras o suele optar más por la suplementación con comederos autoconsumo en diferido? No,
Por ahí no hemos nombrado algunos sistemitas que en el norte no se usan tanto, pero hay algunos campos que tienen opción. Un verdeo para mí en lo personal es la mejor opción de todas. Yo soy muy de todo el sistema que sea lo más natural, pero siempre que cubra el requerimiento y respete las curvas de crecimiento, lo trato de utilizar. Si yo tengo que elegir, más manejo sistemas en la zona de los puestos, se hacen verdeos para la recría de reposición, andan muy bien y es un sistema que lo utilizo y me gusta mucho. Si tengo la opción, utilizo ese sistema, Diego, utilizo los verdeos invernales. Perfecto, dice Diego. Después tenemos una de Esteban, dice, con las recrías a corral, ¿cómo debería ser la dieta en cuanto a calidad de fibra para que no se vea comprometido el desarrollo ruminal? ¿Se tiene en cuenta eso? ¿Tiene experiencias? Espectacular la pregunta, muy buena pregunta, me encanta. Trabajo mucho sobre eso, sí, hay que tener en cuenta muchísimo eso. Las dietas, digamos, para ella, yo le he puesto el ejemplo ahí de 600 gramos, es una dieta de ejemplo, pero esos 600 gramos conlleva un montón de cosas nutricionalmente. Sin duda hay que utilizar fibra efectiva. En lo personal la uso mucho, la fibra efectiva la podemos dar a base de rollo, ya sea de pastura, aquí en la zona de despunte de caña, a base de silo, ¿no es cierto? Ahí hay que ser precavido y ahondando un poquito más en otros temas, no todos los silos de grano son iguales, ni los de sorgo, ni los de maíz. Yo trato de trabajar cuando hago silos para estas categorías en particular, con un corte más largo, donde mido fibra, en el momento que estamos haciendo la confección se mide fibra efectiva, y busco de hacer dietas, ¿no es cierto?, que tengan digestibilidad de acorde, pero que cumplan con requerimientos de fibra efectiva. Porque las dietas, chicos, pueden ser con la misma energía, con los mismos elementos, pero una que tenga fibra, muy buena fibra efectiva y la otra no. Para el caso de las hembras de reposición, donde yo también lo que busco es que hagan rumen, mi madre, generalmente estas hembras que se recrían aquí, posteriormente van a comer en los sistemas pastoriles, a base de grama, a base de gato, a base de diferido. Entonces, para mí es muy importante que tenga desarrollado su rumen. Es fundamental. Eso le permite pelear todas las adversidades que sufrimos en el NOA, ¿no es cierto? Al ser un clima subtropical con estación seca y con heladas, es importantísimo que tengan un desarrollo del rumen bueno. Entonces, aparte de cumplir todo esto que hablábamos, de los gramos mínimos, de que no se nos pasen de grasa, es importantísimo el tema de la fibra efectiva. Me encanta que haya hecho esa pregunta, que tengan en cuenta eso, chicos, porque son temas que en la vida profesional de ustedes van a tener que jugar mucho con eso. Buena pregunta. Bien, bueno, si no tenemos otra pregunta, esperamos un segundo a ver si alguien más tiene otra. Sí, por Esteban favor, no hay dice, problema. perfecto y gracias. Desde ya, chicos, si es que llega a haber otra pregunta o no, bueno, todo esto está disponible. Yo le voy a dejar, Daniel tiene mi teléfono también. Yo soy un apasionado de esta actividad, a mí me encanta realmente, esto lo hago con pasión, digamos, para mí, desde chico lo llevo adentro, así que me gusta también enseñar con las limitaciones que ustedes me pueden haber visto, porque no soy profesor realmente, pero tienen el teléfono abierto para consultarme lo que quieran, por ahí ténganme paciencia, me mandan un mensaje, yo les contesto después, si no les contesto porque estoy en alguna reunión, en algún campo estoy trabajando, pero tienen el teléfono abierto, les dejo mi teléfono, mi mail, a disposición de ustedes y un gusto haber compartido con ustedes esta clase. Bueno, parece que no tenemos otra pregunta. Yo lo que le quería decir a usted, bueno, de parte de los chicos que estamos organizando, mi VAS, y los profesores también, Antuco, Pablo, que muchas gracias. Ha estado muy buena la charla, muy útil, sobre todo a nosotros los veterinarios que no manejamos tanto esto. Y que bueno, muchas gracias y cualquier cosa yo le transmito lo que los chicos nos digan.
Bueno, al pelo, Daniel, y ya sabes, ya te dejo todo, o tener teléfono, te paso mi mail y línea abierta para lo que necesiten. Nuevamente, muchas gracias a todos y estamos en contacto. Dale. Y para los chicos, bueno, esta es la primera charla de un ciclo que estamos organizando con mi VAS. Bueno, pueden ver en el Instagram los otros temas. Seguro vamos a estar preguntando de nuevo para que voten los próximos temas de la charla. Y ya saben, cualquier cosa, se comunican con nosotros. ¿Listo? Sí, una última cosita quería agregar yo, que bueno, que si les ha gustado la charla, difundan entre sus compañeros. Vi que hay varios ingenieros o tecnistas también en la charla, lo cual, y agrónomos, lo cual nos pone muy contentos, porque por ahí nos es difícil llegar a esas carreras, así que, bueno, como decía Dani, van a quedar las redes para que estén al tanto de las otras charlas que se van a venir, y que también esta charla, creo, Dani, va a estar en Facebook. Sí, o a YouTube creo que la voy a subir. Ahí el ingeniero me autorizó, así que ya lo voy a dejar subida. Ya vamos a ver por dónde. Vamos a estar avisando por las redes de mi VAS. Y bueno, muchas gracias a todos y al ingeniero por su excelente predisposición desde un principio de que le planteamos esta propuesta. Bueno, No, sí, por favor. parece que nadie más tiene ninguna pregunta, así que doy por finalizada la reunión. Al pelo. Hasta Vale, luego, chicos. nos vemos. Un abrazo. Chao, chao.